Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. ¿Cómo les va, chicos? Me da gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando. Recordarán que vamos con fechas desplazadas, ¿no? Entonces hoy, que es 29 de julio del 2022, trabajaremos con el tema de torca o momento de torsión. Se recordarán que en las últimas sesiones hemos estado hablando sobre lo que es el momento de inercia. Hablamos del momento de inercia para cierto conjunto de partículas, para objetos sólidos, y en nuestra última clase hablamos de este elemento que se conoce como teorema de los ejes paralelos, un teorema que nos permite a nosotros calcular el momento de inercia de un objeto siempre que conozcamos el momento de inercia del centro de masa. Además, también este eje del cual queremos calcular el momento de inercia debe ser paralelo al eje del centro de masa. Entonces, pues hoy trabajaremos entonces con el tema de torque o momento de torsión. Se denomina torque o momento de torsión a ese elemento que es capaz de generar una rotación. Recuérdense que cuando estábamos trabajando, cuando trabajaron ustedes en física básica, el tema de fuerza, se definía la fuerza como ese elemento físico capaz de generar un movimiento. Su contraparte en la rotación, pues es más o menos la misma idea. ¿Cuál es ese elemento que permite generar ahora una rotación? A eso se le conoce como torque o momento de torsión. Es lo mismo, tiene diferentes pronunciaciones, pero hace referencia al mismo elemento. Pues algunas personas le dicen torca, algunas le dicen torque, algunos le dicen momento de torsión. Yo voy a utilizar indistintamente pues estos términos, estos conceptos. Muy bien. La torque o momento de torsión pues generan entonces un momento, una rotación. ¿Cómo lo hacen? ¿Verdad? Supónganse entonces que nosotros tenemos por aquí una barra, imaginen, una barra que se encuentra articulada en uno de sus extremos. Entonces voy a dibujar aquí algo que puede representar una barra articulada. Imagínense pues que esto es la articulación. Y nuestra barra vamos a ver más o menos. Ahí está. Esta barra se encuentra articulada en este pivote. Supongamos que este a su vez se encuentra soportado pues en alguna superficie. Pensemos que aquí tenemos ciertas fuerzas que se aplican e intentan generar que esta barra gire. Tenemos una fuerza aplicada por acá. Una fuerza aplicada por acá. Y una fuerza aplicada por acá. Esta fuerza aplicada pues con un ángulo formado respecto al eje principal de esta barra. Muy bien, supongamos entonces que tenemos aquí estas tres fuerzas. Vamos a llamar a esta la fuerza 1, a esta la fuerza 2 y a esta la fuerza 3. La pregunta sería aquí, ¿cuál de estas fuerzas harían que la barra pueda girar? Esto es bastante sencillo porque imagínense que esto pues es la parte superior o la vista aérea de una puerta, en la que estas son las bisagras. Cuando ustedes quieren abrir una puerta, pues o la empujan o la jalan, ¿verdad? Es decir, pues hacen una fuerza para empujarla o hacen una fuerza para jalarla. Y ustedes, espero que lo hayan experimentado alguna vez, se han dado cuenta pues que no hay otra forma de poder abrir una puerta. Si ustedes llegan y aplican una fuerza
sobre exactamente las bisagras de la puerta, no la van a lograr abrir. ¿Por qué? Porque no están generando ese efecto que genera una rotación. El efecto de rotación se va a generar siempre que nosotros apliquemos una fuerza que sea perpendicular a una distancia medida desde el punto de giro. A esta distancia medida desde el punto de giro se le conoce comúnmente como brazo. ¿Estamos? Entonces este sería el brazo 1. Este sería aquí el brazo 2. Y, no, perdón, ese sería el brazo 3, porque es para la fuerza 3. Y, vamos a ver si me deja, vamos a dibujarlo mejor por acá abajo. Esta de por aquí sería la fuerza, el brazo 3. Este brazo no es más que una distancia a donde se aplica la fuerza medido desde el punto de rotación. Resulta que en física se ha notado que un objeto va a rotar si existe una distancia que sea perpendicular a la fuerza, medido desde el punto de rotación. Si estas distancias y esta fuerza son perpendiculares, la rotación sí se va a generar. Sin embargo, si no son perpendiculares, entonces no se genera rotación. Ustedes pueden experimentar. Vean que la distancia 3, vean que puse aquí 3 nuevamente, ¿no? Esta sería la fuerza 2. Noten que el brazo 2 y la fuerza 2 no son perpendiculares entre sí, sino son paralelas. Piensen por un momento, o si están cerca de por allí de una puerta, intenten abrir la puerta empujándole exactamente por su canto, empujando las bisagras. Notarán que va a ser muy difícil si es que lo logran, pero van a hacer ahí una ley de fuerza para que esto se logre, inevitablemente. Si ustedes aplican únicamente, ¿sí?, paralelo al eje de la puerta, pues se van a dar cuenta que no la van a poder abrir. No, aunque ustedes sean las personas más fuertes. Van a tener que ser, aunque sea una pequeña fuerza, ¿sí?, en esta dirección perpendicular para poder generar esa rotación. Entonces notemos, todas esas fuerzas que sean paralelas a una distancia medida desde el punto de giro no van a generar rotación. Mientras que esta fuerza que está inclinada, pues sí que va a generar rotación. Si ustedes empujan la puerta, pues como un poquito sesgada esa fuerza, por así decirlo, se van a dar cuenta que sí la logran abrir. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que esta fuerza F3 está conformada por sus dos componentes. Una que es perpendicular y otra que es paralela. Por supuesto a la distancia me refiero, ¿no? Entonces noten que esta fuerza de aquí es perpendicular a la distancia y al ser perpendicular, entonces esta pequeña porción de fuerza, pequeña porción de componente de la fuerza F3 genera la rotación, mientras que esta fuerza que es paralela a la distancia no va a generar la rotación. Por lo tanto, estamos seguros que la rotación se genera siempre que nosotros tengamos una fuerza aplicada desde una distancia perpendicular a un punto de giro. A la combinación de estos elementos, tanto de fuerza como de distancia, se le conoce como torque o momento de torsión. El momento de torsión, que se representa con la letra tau griega, representa entonces esa capacidad de algo a generar una rotación, capacidad de una fuerza a generar una rotación. Y se calcula como el producto de la fuerza y una distancia, siempre que esta fuerza sea perpendicular a esta distancia. En el caso que no lo sean, pues nosotros tenemos que determinar cuál es la componente perpendicular. Si se dan cuenta aquí, pues la componente perpendicular a la fuerza, perpendicular a la distancia, perdón, sería la fuerza 3 multiplicada por el seno del ángulo. ¿Estamos? Siempre, por favor, noten que la distancia es esta y la fuerza es esta. El ángulo que están generando aquí, estas fuerzas, que puede ser cualquiera de estas dos, tienen el mismo valor del seno del ángulo. Eso significa que de forma general yo podría escribir que el momento de torsión se calcula como la multiplicación de la fuerza R y el seno del ángulo, en la que el seno del ángulo no es más que el ángulo formado, perdón, el ángulo es el ángulo formado entre la distancia R al punto de giro y la fuerza F. Notarán por favor también que esto, espero, es una magnitud de una cantidad más compleja. Es la magnitud de un vector. El momento de torsión resulta ser un vector.
Este vector momento de torsión se calcula como el producto vectorial, es decir, la multiplicación en producto cruz de los vectores f y r. Si nosotros queremos ser un poco más estrictos, pues aquí yo tendría un vector que se llama vector fuerza, r. Este vector fuerza, vector distancia, disculpe, vector distancia. Y el vector fuerza se aplica aquí, en ese punto, y noten que el ángulo formado entre estos es 90 grados, lo que me permite entonces ya calcular o reducir. Este vector momento de torsión es perpendicular al vector fuerza y perpendicular al vector distancia. Es decir, aquí estamos hablando de que tenemos un vector que va a ser perpendicular tanto a la fuerza como al brazo. Es decir, perpendicular al plano en el que existe la acción. Aquí está la fuerza, aquí está la distancia, entonces este vector momento de torsión resulta apuntar de forma perpendicular a estas acciones, perpendicular a ambos vectores. Entonces, el momento de torsión en magnitud se calcula simplemente como la fuerza por la distancia. Esta fuerza permite generar una rotación siempre que exista una distancia a un punto de giro específico. Punto de giro específico. La unidad de medida del momento de torsión no es más que la multiplicación del newton metro. ¿Por qué? Porque la fuerza se mide en newton y la distancia se mide en metros. Pero tenemos que tomar en cuenta de que esta unidad de medida pues ya la trabajamos antes. Alguien puede decir por allí, pues fíjese que cuando yo trabajé las ideas de energía, pues la energía se medía en newtons metros y a esa energía, a esa unidad de medida le llamamos joules. ¿Por qué no podemos llamar esta joules? ¿O sí se puede? No, de hecho no se puede llamar joule, porque el joule representa energía. Y tienen razón, tiene también la unidad de medida newton metro. Pero el newton metro de energía es una cantidad escalar, no tiene dirección. Mientras que el momento de torsión sí que es un vector. Por lo tanto, nosotros usamos newton metro para representar la unidad de medida de este vector. Y se llama newton metro. Newton metro se utiliza también para definir la cantidad escalar de la energía, pero por ser escalar, pues se le asigna otro valor y se llama joule. ¿Estamos? Entonces, por favor, para momento de torsión, newton metro, no confundamos. ¿Cómo voy a saber si es energía o es torca? Pues si es energía va a estar en joules y si es torca va a estar en newtons metros. Y así simple. Si nosotros tenemos que dar una respuesta de torca, pues va a ser en newtons metro. Y si tenemos que dejar una respuesta de energía, será en joules. Estamos un pequeño elemento allí que puede ocasionar confusión si no se queda claro. Entonces la unidad de medida del momento de torsión es el newton metro, capacidad de una fuerza para generar una rotación. Eso es el momento de torsión. El momento de torsión, pues como es un vector, pues vamos a intentar darle una referencia, un signo, un sentido. Para eso supongan lo siguiente. Vamos a volver a copiar esta nuestra super barra que tenemos por aquí. Y noten que nosotros podemos generar dos tipos de rotación desde la perspectiva en la que nos encontramos. Si aplicamos una fuerza aquí, esta barra va a girar a favor de las manecillas de reloj desde la perspectiva en la que nos encontramos. Es decir, la rotación sería más o menos en esta dirección, ¿verdad? Mientras, vamos a correr esto un poquito por acá, ahí está. Mientras que si tuviéramos la misma barra, pero en la que se aplique una fuerza en dirección contraria, es decir, en esta dirección, la rotación que se generaría, vean, la barra giraría en esta dirección. Por lo tanto, pues la rotación que existiría allí, la vamos a dibujar aquí también, sería una rotación en esta dirección. Entonces, pues vamos a identificar que dependiendo de la rotación que tenga un objeto,
Así le vamos a asignar un signo a ese vector momento de torsión. A un objeto que gire a favor de las manecillas del reloj, vean, aquí se va a generar una rotación a favor de las manecillas del reloj. Cuando nosotros tenemos un reloj, pues las manecillas se mueven en esta dirección, siguiendo esta flecha. Entonces nosotros decimos que el momento de torsión va a ser negativo. Tenemos un momento de torsión negativo. Mientras que si una fuerza hace girar una barra en contra de las manecillas de reloj, diremos entonces que ese momento de torsión es un momento de torsión positivo. ¿Estamos? Tomen en cuenta eso, pues. Cualquier fuerza que genere una rotación a favor de las manecillas de reloj va a ser una torca negativa. Y cualquier fuerza que genere una rotación en contra de las manecillas del reloj va a ser considerada un momento de torsión o un torque positivo. ¿Estamos? Practiquemos entonces este nuevo concepto que acabamos de aprender y usémoslo en un problema. Nuestro ejemplo número 1 dice así. Si la fuerza F de la figura 5.11a es igual a 80 libras, ¿cuál es el momento de torsión resultante respecto al eje A? Considerando insignificante el peso de la varilla, ¿cuál es el momento de torsión resultante? Bueno, creo que allí me faltó la figura. Bueno, ahorita vamos a conseguir la figura. Solo antes quiero hablar de un elemento que si no veo este problema, pues se me olvida. Otro elemento aquí que tenemos que considerar es lo que se le conoce como momento de torsión neto. O, pues, lo queremos ver así, torque neto. O pues, torca neta. Cualquiera de los tres términos es correcto. Momento de torsión neto, torque neto, torca neta. ¿Sí? La torca neta. ¿A qué se refiere este concepto? Pues este concepto nosotros lo vamos a utilizar cuando tengamos un conjunto de fuerzas que se aplican a un elemento que puede girar. Es decir, nosotros podemos considerar aquí por separado cada uno de los momentos de torsión que genera cada fuerza. Pero si consideramos el signo de cada uno de esos momentos de torsión y sumamos esos momentos de torsión, entonces a esta suma de momentos de torsión, en la que consideramos su signo por supuesto, se le conoce como torque neto. ¿Sí? El torque neto es la suma de todos aquellos momentos de torsión que se aplican en un objeto, considerando la rotación que genera cada fuerza individual. Es decir, si va a generar una torca en dirección positiva o está generando una torca en dirección negativa. ¿Cómo voy a saber si es positiva o negativa? Recordemos entonces este último elemento. Pues se va a generar un momento de torsión negativo siempre que un objeto o una fuerza haga girar un objeto a favor de las manecillas del reloj. Y se va a generar un momento de torsión positivo si existe una fuerza que generaría que un objeto pueda girar a favor en contra de las manecillas del reloj. ¿Estamos? Entonces tenemos esta parte teórica que nos va a ser muy importante para la resolución de problemas. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos aquí la imagen. Vamos a resolver este problema. Dice, si la fuerza F de la figura 5.11a, o sea, esta fuerza que se aplica aquí, es igual a 80 libras, ¿cuál es el momento de torsión resultante respecto al eje A? Considerando insignificante el peso de la varilla. ¿Cuál es el momento de torsión resultante respecto al eje B? Y aquí tenemos las respuestas para comprobar.
Ojo porque me dicen el momento de torsión resultante, es decir, tengo que tomar en cuenta los signos de las fuerzas que se generen ahí. Entonces, el problema en la primera parte me dice cuál es el momento de torsión resultante respecto al eje A. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a considerar que este punto A, que el problema me proporciona aquí, es el punto de giro. Ese va a ser el punto de giro. Noten que esta fuerza no se aplica de manera perpendicular a la barra. Por lo tanto, pues voy a tener las componentes de estas fuerzas. Una de las componentes, perdón, pues sería esta, más o menos, creo, que tendría un valor de F multiplicado por el seno de 25 grados. Mientras que la otra componente, que es esta que se aplica aquí, bueno, vamos a hacerla más real. Más o menos, creo, por acá. Tendría la magnitud de F multiplicado por el coseno de 25. Entonces, midiendo desde el punto de giro, que en este caso pues es A, la distancia a la que se aplica la fuerza es esta, que corresponde con 2 pies. ¿Sí? 2 pies. Ese es nuestro brazo. Noten por favor entonces que esta componente de la fuerza es paralela a la distancia, o al vector de distancia si lo queremos ver allí. Por lo tanto, no genera momento de torsión. Mientras que esta componente que sí es perpendicular a esta distancia, entonces sí que va a generar momento de torsión. Imaginen esto por un momento, por favor. Imagínense que esto pues es el lápiz que ustedes tienen allí o lapicero con el que están tomando notas. Entonces, si nosotros sujetamos este lápiz por este extremo y le aplicamos una fuerza en esta dirección, pues creo que está claro que esto giraría en esta dirección. Giraría a favor de las manecillas de reloj. Por lo tanto, el momento de torsión respecto al punto A, vean cómo lo he escrito para indicar que ese es el punto de giro, se calcula simplemente como la multiplicación de la fuerza y por la distancia. En este caso, la fuerza que genera el momento de torsión simplemente es la componente fuerza multiplicado por el seno de 25 grados y multiplicado por la distancia que corresponde a 2 pies. ¿Y cuánto es la fuerza? Pues el problema me dice que esta fuerza tiene una magnitud de 80 libras. Por lo tanto, pues aquí escribiría 80 libras multiplicado por 2 pies y multiplicado por el seno de 25. Noten que en el sistema internacional, pues las fuerzas son en newtons y las distancias en metros. En el sistema anglosajón o sistema inglés, pues tenemos las distancia medida en pies y la fuerza en libras. Entonces, aquí me quedaría, vamos a ver, 80 multiplicado por 2 y multiplicado por el seno de 25, siempre que mi calculadora pues esté en grados, sí. Y el resultado entonces me da de 67.62. Entonces 67.62 libras pie. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el signo de esta fuerza? Pues como ya vimos, el signo o la dirección del momento de torsión nosotros lo asignamos dependiendo de en qué dirección se genera la rotación. En este caso, pues al ser a favor de las manecillas de reloj, este tiene que ser negativo y así hemos calculado entonces el momento de torsión respecto al punto A, que efectivamente coincide con la respuesta que el problema proporciona. Libras P. Calculemos ahora el momento de torsión respecto al punto B. Entonces el momento de torsión respecto al punto B igualmente sería fuerza multiplicada por distancia, R. La fuerza, pues nuevamente es la fuerza. Bueno, veamos, hagamos el análisis porque tampoco es simplemente así. Ahora, respecto al punto B, vamos a suponer que este es el punto de giro. Ya las fuerzas, pues las vamos a quitar porque esas fuerzas iban a servir. No, esas fuerzas, pues no, esas sí me sirven. Lo que voy a quitar es el punto de análisis, A. Las fuerzas ya las tengo marcadas aquí. Vamos a suponer entonces ahora que este es el punto de giro. Vean, esta es la barra y está girando alrededor de este punto. ¿En qué dirección giraría cuando aplicamos estas fuerzas? ¿Cuál la fuerza total le genera momento de torsión? Pues al descomponer estas tenemos dos fuerzas. Una en esta dirección que es paralela a la distancia donde se aplica la fuerza. ¿Por qué? Porque en este caso la distancia o el brazo corresponde a esta de aquí, que en esta ocasión corresponde a 3 pies. Noten que la distancia es en esta dirección y la fuerza es en esta dirección.
Por lo tanto, las dos vectores, el vector distancia y el vector fuerza, son paralelos entre sí, no se genera momento de torsión. Mientras que la distancia a esta fuerza, el vector distancia, sí que es perpendicular a esta componente. Por lo tanto, yo ya puedo multiplicar. Aquí me quedaría entonces la magnitud de la fuerza, solo que así, multiplicado por el seno de 25, que es esa fuerza, y multiplicado por la distancia, que ahora equivale a 3 pies. O sea, me quedaría la fuerza de 80 libras multiplicado por 3 pies y multiplicado por el seno de 25. Veamos qué signo va a tener este momento de rotación. Si este es el punto de rotación y esta componente le aplica una fuerza en esta dirección, pues está claro que esta giraría, vean, en esta dirección, que ahora es en contra de las manecillas de reloj. Por lo tanto, al ser en contra de las manecillas de reloj, yo estoy seguro que ese momento de torsión sería positivo. Aquí me quedaría entonces 80 por 3 multiplicado por el seno de 25, lo que me da un resultado de 101.43 aproximadamente. 101.43 libras pie. Ahí tenemos entonces positivo el momento de torsión que se genera respecto a dos puntos específicos. Noten que a pesar de que es la misma fuerza, no se genera el mismo momento de torsión. ¿Por qué? Porque estamos aplicando esa fuerza en diferentes puntos de rotación. No me interesa, el momento de torsión no simplemente depende de la fuerza, sino depende de dónde está el punto de rotación y cuál es la distancia a donde se aplica esa fuerza medido desde ese punto de rotación. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Nuestro ejemplo número 2 dice, encuentra el momento de torsión resultante respecto a la esquina A para la figura 5.15. Esta es la figura 5.15. Vean que queremos el momento de torsión respecto a este punto y observen por favor que ahora sí tenemos más de una fuerza. Bueno, entonces vean que por ser este el punto de rotación, la distancia a la que se aplica cada una de las fuerzas, pues la primera sería esta de aquí. Esta sería la distancia a la que se aplica la fuerza de 160 newtons. Mientras que la distancia a la que se aplica la fuerza de 20 centímetros, perdón, de 80 newtons sería 20 centímetros. ¿Sí? Por favor vean que los vectores distancia, este vector de aquí, es perpendicular a este vector. Es decir, ya podemos calcular la fuerza. Mientras que el vector que ubicaría la fuerza de 160 newtons nos forma un ángulo de 90 grados. El ángulo es 40 grados, ¿verdad? Bueno, o el complemento de este, pues que es equivalente a 140 grados. Por lo tanto, si queremos calcular el momento de torsión, ya dijimos resultante, pues debemos hacer la suma de estos momentos de torsión. Entonces, el primer momento de torsión, su fuerza es de 80 newtons. Entonces, 80 newtons multiplicado por su distancia. Su distancia perpendicular, tomemos en cuenta la distancia perpendicular, serían los 20 centímetros. Entonces, sería equivalente a 0.2 metros. ¿Qué signo tiene este momento de torsión? Pues si analizamos esta barra en forma de L, que se encuentra anclado en esta unión de estos dos elementos, y nosotros aplicamos una fuerza, pues haríamos girar esto en esta dirección, que es equivalente a las manecillas de reloj. Por lo tanto, esto sería un momento de torsión negativo. Por otro lado, al girar en esta dirección, recuérdense que se puede descomponer aquí y acá. Esta fuerza no hace nada. Por lo tanto, la única que generaría rotación sería la componente en esta dirección. Quería girar esto, vean, en contra de las manecillas de reloj. Entonces yo estoy seguro que ese momento sería más. La fuerza son los 160 newtons multiplicado por el seno de 140 y multiplicado por la distancia, que es de 0.6 metros. Alguien me dirá, ¿de dónde sacó ese seno 140? Pues como no son perpendiculares, tendríamos que sacar las componentes, ¿verdad? Entonces, otra forma de verlo es que yo obtengo las componentes, una por aquí y otra por acá.
Y entonces la componente que generaría giro es esta de aquí, que se calcularía como fuerza, o bueno, 160 newtons, multiplicado por el seno de 40 grados, que es equivalente a este, ¿verdad? O en la ecuación que vimos anteriormente, θ es el ángulo formado entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. En este caso, el vector desplazamiento sería este y el vector fuerza es este. Y el ángulo formado entre estos pues es este de aquí. ¿Sí? O si los pusiéramos los dos en el mismo punto, pues es también de 40 grados. Entonces podemos calcularlo de 140 o simplemente pues el seno de 40. Notarán en su calculadora, si hacen los dos resultados, que dan exactamente lo mismo. Seno de 140 y el seno de 40. Tenemos exactamente el mismo resultado para los dos. En este caso entonces nuestra sumatoria de momento de torsión estaría dado por menos 80 multiplicado por 0.2 más 160 por 0.6 por el seno de 40. Este resultado me da el momento de torsión resultante, que es de 45.71 newtons metro. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado. Ha salido positivo porque significa que la combinación de estas dos fuerzas que se aplican sobre esa barra harían que éste tenga un momento de torsión positivo total, es decir, gire en contra de las manecillas del reloj, debido a la acción que se está generando. ¿Estamos? Hagamos nuestro ejemplo número 3. Nuestro ejemplo número 3 dice, una palanca metálica cuadrada de 0.18 metros por lado pivotea. Y la palabra pivotea, ven, tal vez es una palabra nueva, puede que no también. Se refiere a que ese punto, que es un objeto que gira alrededor de esa articulación. Entonces, el problema me dice, una placa metálica cuadrada de 0.18 metros por lado pivotea sobre un eje que pasa por el punto O. Es decir, esto gira alrededor de este punto O. Y es perpendicular a la placa. ¿Sí? El eje está aquí, ¿verdad? Nosotros no lo logramos ver porque es la tercera dimensión. Aquí estamos en este plano. Calcule la torca neta alrededor de este eje, debido a las tres fuerzas mostradas en la figura. Si sus magnitudes son F1 igual a 18 newtons, F2 igual a 26 newtons, F3 igual a 14 newtons. La placa y todas las fuerzas están en el plano de la página. Muy bien. Vean que las fuerzas se aplican en estos puntos. En estos puntos, por favor. Por lo tanto, voy a marcar aquí este punto y este punto. Los vectores fuerzas, pues los podríamos colocar de esta manera. Este es el vector fuerza. Este es el otro vector fuerza. Hacerlo bien. Y este es el otro vector fuerza. Las distancias, ¿cuáles son? Pues las distancias a cada una serían medido desde el centro. Esta sería una distancia. Esta sería otra distancia. Y esta sería otra distancia. Ahí tendríamos entonces, ¿verdad? Esta sería la distancia 1, esta sería la distancia 2 y esta sería la distancia 3. ¿Sí? Los vectores distancias. Entonces, miren, pues vamos a necesitar ciertos ángulos. Voy a necesitar este ángulo que se forma aquí. Voy a necesitar este ángulo que se forma acá. Y voy a necesitar este ángulo que se forma aquí. ¿Cómo calcular esos ángulos? Pues, como el problema me dice que tenemos una placa cuadrada de 0.18 metros, al ser cuadrada, esta línea de aquí parte en dos ese ángulo. Esto de aquí, entonces, tengo la seguridad de que es de 45 grados. Al igual que este ángulo de aquí, que es de 45 grados. Y si este ángulo es de 45 grados y este también lo es, pues resulta que este ya es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, ya solo me falta determinar el momento de torsión neto. La sumatoria de momentos de torsión sería igual a la fuerza 1 multiplicado por la distancia 1 multiplicado por el seno de 45 grados, que es el ángulo formado entre esos dos vectores.
la fuerza 2 multiplicado por la distancia 2 multiplicado por el seno de 45 grados. Y por último, la fuerza 3 por el radio 3 por el seno de 90 grados. Pero al ser perpendiculares, pues no vean esta parte importante. El seno de 90 grados, pues ya me da 1. Por lo tanto, pues puedo escribir simplemente aquí el seno, omitir el seno y escribir simplemente fuerza 3 por distancia 3. Ojo porque también no he escrito los signos de cada fuerza. ¿Cómo tengo esos signos? Pues identificando cuál va a ser la rotación que generan de manera independiente. En este caso, si analizo la fuerza 1, este es el punto de rotación. Vean que esto haría que esta placa gire en esta dirección a favor de las manecillas de reloj. Por lo tanto, yo voy a saber que esto va a ser negativo. La fuerza número 2, si giramos respecto a este punto, haría que esto gire en contra de las manecillas de reloj. Por lo tanto, sería más. Y finalmente, la fuerza 3 haría que esto gire, vean, en contra de las manecillas de reloj y por lo tanto también sería positivo. De tal manera entonces que la suma de los momentos de torsión o el torque neto sería menos el valor de la fuerza 1. El problema me daba esos valores. La fuerza 1 es de 18 newtons. 18 newtons multiplicado por la distancia. Tengo un problema, no conozco esa distancia. Pero la puedo calcular. ¿Por qué? Porque esta distancia es 0.18 y esta es 0.18. Puedo calcular la diagonal completa de ese cuadrado. ¿Cuál es el valor de la diagonal del cuadrado? Pues es simplemente 0.18 por la raíz de 2 metros. Por lo tanto, la distancia 1 es igual a la distancia 2 y es igual a la distancia 3 y todas tienen pues 0.09 por la raíz de 2. ¿De dónde me saqué este dato, dirán? Pues simplemente, ojo, porque este 0.18 raíz de 2 se obtiene al calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Si un lado cateto es 0.18 y el otro cateto también es 0.18, pues pueden probar allí que el resultado es 0.18 raíz de 2. Ahora, ¿cómo sé que los brazos son iguales? Primero porque estamos en el centro de este cuadrado. Estas distancias son iguales. Y son la mitad de la diagonal. Y si esta diagonal es 0.18 raíz de 2, entonces el brazo es equivalente a 0.09 multiplicado por raíz de 2. Entonces 0.09 por raíz de 2 metros multiplicado por el seno de 45 grados más el valor de la fuerza 2, que el problema me dice que es de 26 newtons. 26 newtons multiplicado por la distancia que es 0.09 por raíz de 2 metros por el seno de 45 grados, más la fuerza 3, que el problema me dice que la fuerza 3 es de 14 newtons. 14 newtons multiplicado por la distancia que ya vemos que es 0.09 por raíz de 2. Y ahí vamos a calcular entonces el momento de torsión total o el momento de torsión neto. Entonces me quedaría menos 0.18, no, perdón, menos 18 por 0.09 por raíz de 2 multiplicado por el seno de 45 más 26 por 0.09 multiplicado por la raíz de 2 por el seno de 45 más 14 por 0.09 por raíz de 2. Si he ingresado bien los datos a mi calculadora, pues tengo que el momento de torsión resultante tiene un valor de 2.5 newtons metro. Es decir, el conjunto de esas fuerzas harían que esto gire, vean, al ser positivo, a favor de las manecillas del reloj, como si solamente se aplicara un momento de torsión neto de 2.5 newtons metro. Y así hemos terminado entonces nuestro último ejemplo. Audio Jungle.